Simplemente, pues, para retomar, estamos hablando de cómo cuando nos aproximamos a la geología regional, pues utilizamos múltiples herramientas que hasta ahora hemos abordado, pues digamos los principios de cómo, bueno, hicimos un análisis de la geología regional, cómo se hizo el muestreo, un muestreo para análisis de susceptibilidad magnética y un muestreo para paleomagnetismo y para termocronología. Y bueno, entonces prácticamente pues lo que venimos tratando de ver es como la cuenca Magá y los intrusivos pues, que la intruyen, el cinturón porfirítico que la intruye y su volcanismo que lo asociamos a todas esas fases de colisión por los sistemas de fallas. Entonces estamos esperando que digamos, esas reactivaciones de los sistemas de fallas entre Romeral y Cauca, Romeral en la parte más oriental y Cauca en la parte más occidental, pues digamos de alguna forma em, pues se muevan o se reactiven en función de todos los bloques que vienen llegando de Occidente. Y es importante recordar que el grupo con el que yo trabajo, pues pensamos que la falla romeral es tan antigua como al menos pérmica, es decir, es una falla de basamento que ha tenido pues muchísimas épocas de reactivación, pero obviamente nos interesa pues muchísimo qué sucede en el Cenozoico, porque es en el Cenozoico cuando esta cuenca se deposita y seguramente se está deformando en función de esos bloques que llegan de Occidente. Entonces, también hemos tratado de rastrear cuándo, digamos, cómo ha sido el aporte de la proveniencia de tanto de circones como de apatitos, como de minerales densos y cómo la anisotropía susceptibilidad magnética y la susceptibilidad magnética también nos han permitido definir que en el miembro inferior de la formación Amagá, pues vemos un aporte mayoritariamente de la cordillera central, de lo que hoy es la cordillera central, pero el miembro superior de la formación Amagá pareciera decirnos que ya entra en la jugada la cordillera occidental, porque vemos más minerales máficos, más magnéticos, y para eso utilizamos esas técnicas. Bueno, eh, esto simplemente para que recuerden que para poder entender la orogenia andina, pues tenemos que entender qué pasa desde finales del Cretácico y a lo largo del Cenozoico. Y esto nos quiere decir que cada vez que uno de esos bloquecitos, y ya dijimos, lleguen en la componente de rumbo o lleguen frontalmente, o como lleguen esos bloques, si son totalmente exóticos, si son para autóctonos, lo que es claro es que no son in situ, pero la propuesta pues que hemos visto es que una está muy cerca de pues muy cerca de la margen continental, u otros proponen que está muy lejos pues de la parte continental. Pero ya vemos que es una marca oceánica y que todos esos pedazos que en general se ven ahí como verdecitos, pues están asociados a esa gran actividad del Cretácico, esas superplumas, em, digamos, esos puntos de expansión en el océano que, pues que se van produciendo en lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Y que cuando se cierra definitivamente eh, ese bloque, pues nosotros proponemos, lo hemos dicho, con todas las herramientas que hemos utilizado, simplemente esto ya lo vimos, pues llegamos a la conclusión de que nosotros pensamos que, pues que no es un cierre en un solo momento, sino que es un cierre multi-stage. Y para eso utilizamos el modelado termocinemático. Aquí estoy pasando simplemente para recordarles algunas cosas, y es que ese cinturón porfirítico del Cauca medio, pues pareciera
estar invertido, es decir, en un sistema como lo van a ver ustedes en depósitos típico, como lo plantea Silitoy en el 2010, dice que el sistema porfirítico está un poco más profundo, a unos 5 o 6 kilómetros, y que pues se forma ahí, y que el sistema epitermal es un sistema mucho más somero. Cuando empezamos este proyecto, pues nos dábamos cuenta, si se dan cuenta de los nombres, Cerrovetas, Juntas, Porvenir, son sistemas típicos tipo pórfido y están en la parte más alta de la cordillera, mientras que los epitermales están en las partes más bajas, y eso quería decir de alguna forma que pareciera que estos pórfidos, estos sistemas estuvieran basculando. Entonces, con todo el proceso de modelamiento, con esto recuerden que usamos estas historias tiempo-temperatura para poder identificar cómo fue el proceso de enfriamiento, exhumación y relajación, y prácticamente lo que decimos es que esos pórfidos pues son pues los que datamos, eran pórfidos jóvenes de alrededor de 7.8, 8 millones de años, la mineralización fue muy rápida, 7.8, se le superpuso un evento epitermal de 6.7, y después ya lo que dijimos es que se relaja, y por eso es que da esa, pues como esa apariencia como de un bastón de golf, que nos dice que ya es un tiempo de relajación entre 6.8 hasta 4.6. Entonces, lo que dice con todo eso y todo lo de paleomagnetismo, pues se encuentra que si bien esos pórfidos pudieron moverse o rotar en un sentido horario y en antihorario, de acuerdo a los movimientos de la falla romeral, este proyecto permitió decir más bien que no era tanta la rotación, sino más bien un basculamiento. Y por eso los sistemas porfiríticos estaban en la cresta de la cordillera y los sistemas epitermales están hundidos, por decirlo así. Bueno, y eso nos permitió definir bloques tectónicos. Lo que hicimos con esos bloques simplemente era tratar de usar algo que se llama modelado inverso, que lo hacemos con el profesor Mauricio Bermúdez, que ustedes lo conocieron la mayoría, que nos permite insertar en el software, que es un software que rueda o que corre más de 80.000 modelos posibles. Obviamente el geólogo le tiene que dar los escenarios, las fallas, algunos datos de superficie. Lo que ven aquí en la superficie, pues esa topografía. Nosotros en ArcGIS le damos toda esa información, y lo que hace es darnos unos posibles escenarios tectónicos. Lo que ustedes ven ahí, voy a ver si esto me deja, es que cambié, tengo el computador de mi esposo y no sé si me deja. Bueno, no. Lo que ustedes ven ahí es ese bloque 1 que habíamos dicho que es el más occidental, que lo llamamos Farallones, que es el batolito de Farallones. El bloque 2 que está al sur de la falla de Arma, que es donde está pues todo lo que ustedes ya han conocido. Creo que fueron allá en alguna de las salidas, que es pues todo lo que es en el suroeste antioqueño, que ustedes ven que son puras rocas, es la cobertera de la formación Combia, y que el bloque 3 que está al norte es hacia Santa Fe, Antioquia, y que en esa parte pues vemos todos los niveles corticales expuestos. Bueno, entonces se hizo ese modelado, se proponen en el bloque 1 al menos 2 pulsos de exhumación, uno a 11 millones y otro a 6 millones. Esa tablita que está ahí, lo que nos está diciendo, 2 pulsos de exhumación, y el MISFIT, que es .93, nos dice que son modelos bastante adecuados, que se acercan a la realidad, y la velocidad y el periodo nos dice el 11 es el periodo de exhumación, hasta 6 millones de años, o sea, un periodo en que continuamente se va enfriando y exhumando. 1.5 son la tasa de exhumación, que es 1.5 kilómetros por millón de años, y que de ahí en adelante, de 6 al presente, son 0.25 kilómetros por millón de años. Entonces vemos que ahí se relaja.
Lo que vemos en el stock de IRRA, les había contado que los datos no son muy buenos, que el misfeed es bastante malo. Sin embargo, obtenemos que hay un pulso de exhumación a 9 millones de años con una tasa muy baja. Es decir, en el bloque más sur de la falla de ARMA, y eso nos dice que es como si pensáramos en un bloque perezoso a la respuesta de los fenómenos deformacionales. No tanto como hundido, pero sí bastante perezoso, por decirlo así. Y la suite Titiribi es decir, al norte de la falla de Arma, nos da dos pulsos de exhumación con un misfit muy bueno y que empieza de 8 a 5 millones de años y de 5 en adelante, pues hacia el presente, y que también nos refleja la relajación. Con todo eso lo que dijimos, y aquí quedamos, creo que fue aquí donde quedamos, lo que dijimos es que la formación amagá, pues lo que han dicho los últimos estudios, acaba de salir un artículo de Andrés Pardo sobre la formación amagá, que dice que efectivamente es del Eoceno, entonces se empezó a depositar en el Eoceno. Lo que nosotros hemos visto también es que se depositó, pero se autoerodó y depositó el miembro que conocemos ahora, que es el miembro inferior, y que está intruido por unos diquecitos que son de 25, 24 millones de años, que ahí se da una compactación típica sedimentaria, pero que después, entre 28 y 17 millones de años, pues se da un fenómeno deformacional coherente pues con el vector que viene del bloque Panamá-Chocó, y se deposita el miembro superior, la tercera unidad de la formación Amagá, y que ya después, entre 17 y 10 millones de años, se deposita la última unidad de Amagá, hay una compactación vertical, pero en general toda la formación se está deformando con el mismo sentido del vector del bloque Panamá-Chocó, y que en 10 millones de años sigue actuando ese mismo vector deformacional. Que esa formación fue intruida por unos pórfidos más o menos 7, 8 millones de años, que han pues estado expuestos también a procesos de rotación posiblemente a lo largo de la reactivación de la falla romeral, pues por estos eventos asociados al bloque Panamá-Chocó, y que esto ha controlado también la mineralización. Pero que es más que todo basculamiento, y lo que observamos es que el bloque 1, 2 y 3 se han deformado, pues con esto del bloque Panamá-Chocó, pero que no todos han respondido de la misma forma, sino que responden asincrónicamente, unos más lentos, otros más rápido, y que entonces nosotros decimos que no es un solo evento en el que se cerró el Istmo de Panamá, como lo proponen algunos autores, sino que es un evento bastante largo, tal vez desde hace 24 o 28 millones de años, sigue a 17, a 2, a 14 o 15, a 12, a 10, a 6, a 5, a 3, que es un proceso multistage, e incluso pues el cierre es mucho más joven, tal vez unos 2 millones de años, donde se cierra esa comunicación entre los océanos. Entonces, ahí vamos, ¿cierto? ¿Quién me confirma si Sí, sí, habíamos profe. la zona? Bueno, ese era pues un recorder, y sé que fue muy rápido, pero pues lo que quería era que los que no han tenido la oportunidad de ver los otros videos, pues se ubiquen, pero los que ya los habían visto, pues refresquen. Entonces, vamos a hablar un poco de esta formación Combia y del Middle Caucabel, ¿cierto? Em, entonces, aquí sigue la siguiente herramienta: cómo utilizamos la geoquímica para poder entender ese volcanismo Combia, que es bastante sui generis. Es un volcanismo que muchos autores en su momento proponían, y bueno, y en general, el vulcanismo Combia se ha dado a lo largo de fisuras. Entonces, alguna vez se ha propuesto que ese vulcanismo Combia, que en muchos casos es basáltico, podía estar asociado como a
digamos, a cuencas Bacar, como en zonas pues, detrás del arco volcánico. Entonces, lo que queríamos hacer era, pues, discutir sobre esa idea. Y esto, pues, en parte se publicó en este libro, que me va a matar Sergio, que no le he entregado este libro, se me ha olvidado, pero bueno, este libro bueno, termino esta sesión y se los paso al semillero. Yo tengo pues mi copia personal. Este libro fue hecho casi que todo en EAFID. Ahí aportamos como 3 o 4 profes de EAFID, pero también pues fue bastante apoyado. Hasta el doctor Fabio Cediel, que también fue profe, investigador y pues gran parte de mis maestros de la geología. Y él fue pues el editor principal de este libro. Y aquí está, digamos, que lo que queríamos hacer en este capítulo era entender cómo ha sido el magmatismo en el Cenozoico tardío hasta ahora, a través de lo que se conoce geoquímica, petrográficamente, para poder proponer pues un poco más, saber si han habido variaciones en ese volcanismo. Bueno, entonces aquí nos ubicamos en el mismo esquema de la cuenca Magá, y pues obviamente tenemos unos sistemas estructurales muy definidos, tal vez, y como hemos dicho, son fallas de basamento, son fallas profundas que en ciertas ocasiones pudieron ayudar a que ese magmatismo que estaba sucediendo, pues pudiera ascender rápidamente, ¿cierto? O sea, se emplaza a lo largo de las fallas, realmente las rocas ígneas, pues ellas van a buscar zonas de fallas para emplazarse porque es la forma más fácil. Entonces, pues no es nada raro que tengamos pues ese magmatismo también alineado con esos sistemas de fallas. Entonces, lo que hicimos, pensé que lo tenía, bueno, aquí los ubico donde hicimos, tomamos unas muestras muy cerca a la falla Romeral, es decir, en la parte más oriental de la cuenca, en un lugar que se conoce como Cerro Amarillo. Cerro Amarillo es un cerro muy hermoso que los que hayan tenido la oportunidad de viajar por la vía hacia La Pintada, hay un lugar que dice hacia Damasco. Damasco es pues un pueblito parecido a Macondo donde nada sucede, pero el cerro que hay allá tiene una parcelación y es un cerro formado por más de 20 flujos basálticos. Cuando uno hace ese levantamiento es impresionante porque digamos que uno ve la estratificación entre cada flujo de esos basaltos. La primera impresión es que son lavas, entonces pues uno va a campo y toma las muestras y asegura que son lavas y en el tope de la base hay aglomerados volcánicos. Cuando ya hace la sección del gas se da cuenta que unas son lavas y que otras son ignimbritas basálticas, también algo muy, muy raro. Entonces, pues prácticamente nos está diciendo que el foco de emisión de esos basaltos estaba ahí cerquita, pero no, pues no lo vemos, no existe, no sabemos de dónde viene. Actualmente estamos tratando de hacer un artículo que nos puede dar luces del lugar de donde están saliendo esas lavas, pero bueno. Y tomamos otras muestras ya en la parte más occidental de la cuenca, hacia Ansá, la vía Ansá-Bolombolo, que seguramente ustedes la han hecho, donde las rocas ya no son basaltos. Ahí tenemos eh, andesitas eh, y son rocas pues piroclásticas, ¿cierto? Entonces ya no tenemos lava, sino que es más explosivo y, y bueno, entonces la idea era comparar lo que está al este de la cuenca Amagá y lo que está al oeste de la cuenca Amagá, que conocemos como la formación Combi. Entonces, vemos que los resultados en general de huellas de fisión en apatito y zircón nos están dando pues como unas edades bastante distribuidas, difíciles, en que uno dice,
aquí puede haber una mezcla, como en algunos, bueno, lo difícil también de todo eso es que hacia el occidente, como son las rocas más félsicas, sí tenemos circones y apatitos, pero en la zona de basaltos no tenemos circones ni apatitos, entonces toda la termocronología se hizo solo en la parte félsica. Entonces, lo que encontramos en general es que ahí donde dice C, pues que es huellas de fisión en zircón, pues parece ser la edad más, lo que más se acerca a las edades en un rango como de 12 a 6 millones de años. Es decir, ese volcanismo tuvo, pues ha tenido pues un periodo bastante largo, no monótono, más bien bien complejo, y eso era lo que podíamos sacar a partir de estos, de esos circones. Entonces le hicimos geoquímica. Lo que está en azul es lo que está hacia el oriente de la cuenca Magá, que entonces nos caen todos en los basaltos toleíticos. O sea, tenemos unas rocas basálticas, ignimbritas basálticas, toleíticas, y lo que está al W, es decir, al occidente, tenemos rocas félsicas calcoalcalinas. Entonces ahí ya nos dice, es un magmatismo entre 12 y 6 millones de años, que en unas partes es toleítico y en otras partes es calcoalcalino. Listo, la temporalidad todavía no fácil de descifrar, sin embargo, ese tipo de basaltos del Combia son muy comunes en otros lugares y otros autores que los han datado con otros métodos han dicho que esos basaltos tienen 9 millones de años. Y bueno, entonces esa es la edad que podemos asumir hasta ahora. Cuando hacemos los diagramas típicos para ver el contenido de sílice con la variación del álcalis total, pues vemos que eh, las andesitas, o ya las rocas no son basaltos, sino andesitas basálticas y las otras traqueandesitas, un poquito más ricas en potasio en álcalis total. Y cuando hacemos elementos traza, pues recordamos que lo que vemos con esto, tal vez hicimos algún ejemplo de estos en geoquímica, no sé si ya lo vieron en ígneas, pero lo que hacemos es coger las muestras, se mandan al laboratorio. Recuerden que el muestreo para geoquímica ya sí vamos detrás de roca más fresca, sin alteraciones, mientras que en los otros métodos no era tan importante tener en cuenta eso. Recuerden que lo que es azul es lo que está al oriente, lo que está en rojito es lo que está al W. Y en general, ambos volcanismos, ya sean toleíticos o calcalcalinos, tienen un patrón muy típico de subducción. Entonces, eso nos dio la oportunidad a nosotros de que dijéramos, bueno, entonces no es un volcanismo fisural de en una cuenca Bacarc o en un rifting, no, es pues parte del arco, pero sí vemos que hay un enriquecimiento de los elementos ligeros en el occidente y pues muy típico pues de las rocas más félsicas. Si recuerdan cómo hacemos estos spider diagrams, que así se le llaman, es coger las muestras, los elementos traza, se normalizan con unos valores que nos dan Son and McDonald o McDonald and Son, que es de un manto primitivo. Ellos proponen que hay algo muy primitivo en la Tierra y contra eso se normaliza para ver estos patrones. Entonces vemos que hay picos hacia arriba, eso los llamamos anomalías positivas, y vemos que hay picos hacia abajo, eso quiere decir que hay anomalías negativas. Si se ubican en el eje horizontal, vemos que hay una anomalía muy típica, que es la de niobio y tantalio, que son típicas de subducción. Y son típicas y son negativas, y la razón es que la placa subducente retiene esos elementos, entonces no son móviles. Todos los que están a la izquierda del niobio y el tantalio son móviles y entonces son transferidos desde la placa subducente al manto tipo MORP, que es el que se metasomatiza,
digamos, empieza a fundirse porque baja el punto de fusión parcial debido a todos estos fluidos que llegan allí. Y la transferencia de plomo, pues es muy efectiva en los sistemas de subducción, por eso siempre tenemos anomalías positivas. Y el estroncio, esas anomalías positivas, si tenemos mucha plagioclasa en esas, pues en esas rocas, a la plagioclasa le gusta mucho el estroncio, entonces se queda con ese y por eso son positivas. Bueno, entonces resumiendo este diagrama, nos dice que tanto los basaltos como las rocas más félsicas parecen estar asociadas al mismo sistema de subducción. Cuando cogemos y analizamos esas muestras en un sistema de estroncio-itrio contra itrio, que es como ese cuadrito que está ahí a la derecha, hay un lugar que dice rocas adaquíticas. Y las rocas adaquíticas nos dicen, hay unas rocas muy especiales que se formaban en el precámbrico y a esas se les llamó adaquitas. Y tienen altos contenidos de estroncio, de la relación estroncio-itrio, con bajos contenidos de itrio. Y cuando caen ahí, pues, pero ya son cuaternarias, o sea, son actuales, pues la gente dice, bueno, se parecen a las adaquitas y tienen una connotación especial. Algunos autores dicen, esas rocas, pues digamos cuaternarias, que tienen un parecido a las adaquitas es porque posiblemente se fundió la placa que subduce. Entonces, algunos autores en Colombia han dicho, bueno, eso parece que en algunos sectores en el arco colombiano hay adaquitas y entonces será que la placa se fundió. Pues mi grupo y con los japoneses nosotros proponemos que no se funde, pero que sí hay rocas que tienen esa apariencia y le damos otra respuesta. Ahorita les cuento un poquito sobre eso. Bueno, esta ya es los elementos de las tierras raras que se llaman Rare Earth Elements. Lo mismo, cogemos las muestras de nosotros, las normalizamos, es decir, se dividen por unos valores del condrito, de unos condritos que también tiene Sonan McDonald. Vemos que las rocas toleíticas, o sea, las azules, son más planitas y las rocas del W tienen una pendiente, que es más típica de subducción. Sin embargo, en general, pues ese enriquecimiento de las tierras raras ligeras, es decir, las que están a la izquierda, respecto a las tierras raras pesadas, es decir, las que están a la derecha, son típicas de subducción. Y a este batería de rocas les hicimos los análisis de neodimio estroncio y aunque son viejitas, caen dentro del arco de la zona volcánica del norte, que también habíamos hablado un poco de ellas, es decir, pues pareciera tener una misma fuente muy parecida al volcanismo actual. Pues ploteamos algo que se llama epsilon neodimio, que van a ver en geoquímica el próximo semestre. Simplemente es coger las relaciones isotópicas de neodimio, llevarlas a una fórmula para que me ponga esos valores entre valores negativos, valores hasta cero y valores positivos. Y los valores positivos de epsilon neodimio nos dice que el origen es mantélico, los valores negativos nos dicen que el origen es cortical y en términos de estroncio, pues si es poco radiogénico es mantélico y si es muy radiogénico es continental. Entonces uno lo que hace ahí es ver dónde cae y las rocas del Combia caen en la zona del manto, es decir, son manto derivadas. Entonces, resumiendo, son rocas asociadas a subducción, donde posiblemente la placa subducente se deshidrata, le entrega fluidos, metasomatiza el manto, un manto típico MORP que se encuentra en la base de la corteza, se funde ese manto y ese manto cuando asciende pues ya tiene características especiales que vamos a tratar de ver ahora. Y también pudimos hacer isotopía de plomo. Este es un diagrama de plomo 208, 204, 206, 204. Y lo que siempre hacemos es tratar de ver dónde caen esas muestras. Aquí tenemos una especie de mapa de todas las zonas volcánicas en los Andes. Entonces vemos que algunas zonas
volcánicas caen en esa parte azul que se llama la zona volcánica central del Perú, que tiene un tren casi horizontal, mientras que hay otra que es la zona volcánica central, pero esa se hace al norte, y tiene un tren más normal, pues eh, como inclinado. Y entonces la propuesta que hemos hecho en mis artículos es que los Andes, todos en general, son rocas asociadas a subducción que donde la placa subducente se deshidrata, le entrega esos fluidos al manto, un manto tipo MORP, típico pues en los Andes, pero que al momento en que esos magmas ya empiezan a ascender, el tipo de corteza que empieza a atravesar va a jugar un papel muy importante. Entonces, en ese sentido, sí, si ustedes se ubican ahí en ese azul que es casi horizontal, esos volcanes asimilaron roca precámbrica, entonces seguramente me muestra ese tren horizontal asimilando esas rocas precámbricas, pero pudo asimilar rocas paleozoicas, entonces me da ese tren azul inclinado. La SBZ es la zona volcánica del sur de los Andes y ahí la corteza no es contrastante, entonces pareciera que lo que asimila se parece mucho al magma que se generó, mientras que la zona volcánica del norte, que es donde estamos, está asimilando una corteza bien especial. Y eso es lo que hace que los Andes del norte sean tan especiales, porque como habíamos hablado, hacia el occidente se ha venido dando un fenómeno de llegada de material oceánico, que es eso que llamamos el Caribbean Large Igneous Province, es decir, todas esas plumas mantélicas que formaron la placa Caribe, todo eso se formó, se aproximó al continente y seguramente generaron una corteza baja, muy radiogénica en plomo, y entonces, la razón por la cual la zona volcánica del norte tiene una firma geoquímica tan especial, sobre todo en plomo, es porque está asimilando, después de haberse formado el material manto derivado, llegan a esta corteza y asimilan esa corteza, y por eso es que la estamos viendo hacia tan radiogénica en plomo. Y este modelamiento que se hizo para el arco volcánico actual, se hizo para el Combia y nos da que, en general, pues esos fluidos de la placa subducente, que es lo que vemos ahí como HS y CS, es decir, sedimentos ricos de carbonatos y hemipelágicos, salen de la placa, metasomatizan el mantle wedge, se da la fusión y cuando se funde empieza a asimilar una corteza, que es ese eh, polígono verde que dijimos que era muy especial porque es una corteza oceánica. Entonces nuestra propuesta es que los Andes, en la parte norte de Sudamérica, la parte baja de la corteza es una corteza bien especial, posiblemente de origen oceánico, bastante radiogénica, porque se formó como en especies de platós y plumas mantélicas, y esa es la razón por la cual tanto el vulcanismo Combia como el vulcanismo actual tienen esa firma isotópica. Bueno, no lo voy a hablar mucho. Aquí es entonces prácticamente el modelo que nosotros proponemos, y es que em, cuando se da esa fusión, pues esa fusión parcial del manto, se empieza a dar un emplazamiento en una corteza baja que llamamos hot zone, se dan como una especie de alimentadores, y ellos empiezan ahí pues hay diferentes grados de agua, hay diferentes, digamos, de gases, y cada magma puede evolucionar de diferente forma. Incluso en la corteza baja podemos tener la diferenciación hasta riolitas. Es decir, la corteza baja no solamente me va a generar basalto, sino que si hay gradientes, si hay un poco más de agua, son magmas más ricos en agua, pues pueden volverse incluso más félsicos rápidamente. Y en esa hot zone evolucionan todos los magmas, es decir, la firma geoquímica se obtiene desde la parte baja de la corteza,
y la textura se obtiene en la parte alta de la corteza. Ese es el modelo que propone Annen, que nosotros hemos validado a lo largo del magmatismo en la zona volcánica del norte. Y lo que vemos a la derecha es ese como un diagrama de fases donde se ve presión y temperatura y observamos que dependiendo de esas lineecitas rojas nos dice si un magma tiene 5% de agua, 7% de agua, 10% de agua, entonces nos está diciendo, si usted tiene más agua va a tener rocas que pueden tener anfíboles, incluso plagioclasa, clinopiroxeno, que es esa zona como naranja o color piel. Es decir, en esa zona uno puede obtener una variedad de minerales, es decir, rocas más félsicas o rocas más máficas, dependiendo de la cantidad de agua que tengan esos magmas allá en la corteza baja. Entonces, pues ya uniendo todo lo que veníamos haciendo, decimos, vea, esos basaltos que se encuentran al este de la cuenca Magá, que ya dijimos que era de subducción, son más viejos que 9 millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Pues no los hemos datado, otras personas los han datado y dicen que están entre 9 y 10 millones de años. El trabajo que hizo Bissing, que es de la universidad, se me olvida, bueno, canadiense que ha trabajado mucho el cinturón del Cauca Medio, se me olvida en este momento el nombre de esa universidad, propone que hay, pues que hay varias generaciones también de pórfidos, unos pórfidos que son más fértiles y otros pórfidos que son menos fértiles, es decir, algunos para las mineralizaciones. Entonces, lo que dicen ellos es, pues esos que son esos basaltos llegan muy rápido a la superficie, seguro a lo largo del sistema de falla romeral, no tuvieron la forma de quedarse en la corteza mucho rato, entonces no, pues no se desarrollaron, no desarrollaron esos pórfidos como sí se formaron en la parte media de la cuenca y más hacia el occidente, esos pórfidos que analizamos ya entre 8.5 y 8 millones de años, que al tener un sistema mucho más complejo y seguramente con mayores deformaciones, pues provocó que esas magmas les gustara quedarse más tiempo en la corteza baja, en la corteza media, allí se pudieran mineralizar y pudieran ascender más, pues como más lentamente a la superficie. Es decir, eh, la geoquímica, la fertilidad de ese magmatismo no solo depende de la composición química, sino que depende de lo que hemos dicho hasta ahora, del sistema estructural y digamos, de la posibilidad de que esos magmas pues puedan ser más fértiles porque tienen un mayor tiempo de residencia en la corteza. Si hay magmas que salen directo, pues no tienen esa capacidad de interactuar con los fluidos, mientras que en ese periodo entre 8 y 5 millones de años ya vimos que se da un proceso en el que se quedan un tiempo y después siguen quedándose pues un tiempo más largo, pues un tiempo desde 5 millones de años hasta la actualidad pues quedan pues un periodo bastante quieto. Y que los pórfidos que están hacia la parte W son, pues en algunos casos, pues nunca se han encontrado granates en esos pórfidos, mientras que en los que están más viejitos de los 8 millones de años, hay unos pórfidos que tienen granate. Y ese granate quiere decir que no, pues no tuvo muchos interacción con fluidos y si no tiene interacción con fluidos, pues no tiene mineralización. Entonces, esa es la razón por la cual el cinturón del Cauca Medio, si quisiéramos buscar, pues digamos, cuál es el target para que tengamos mineralizaciones de oro, cobre, molibdeno, etcétera, pues nos vamos a centrar en los pórfidos entre 8 millones de años,
y las rocas más viejitas no van a ser las más propicias pues para esas mineralizaciones. En general, pues esto que hemos visto es que, eh, pues si bien es cierto, pues ha habido un magmatismo desde 12 hasta 6 millones de años, no sabemos si sincrónicamente o no, pareciera que la parte mastoleítica es la parte inicial del arco, por eso decimos un arco inmaduro, mientras que la parte más félsica es ya el arco un poco más evolucionado. Eso también rige la mineralización, pero que en general ese magma que se da en la zona de subducción genera una deshidratación de la placa que metasomatiza el manto. Ese manto genera una fusión parcial que llega a una corteza baja bastante extraña que se propone que es producto de la llegada de los bloques de Occidente, afinidad oceánica, que no solamente se pegan, sino que hacen que la corteza crezca, la corteza baja crezca, y que si los magmas llegaron rápidamente a la superficie fue porque se encontraron una falla bastante profunda, y si otros magmas se quedaron, seguramente es porque era el sistema estructural más complejo que forma como una especie de trampas y hace que esos magmas se queden más tiempo en la corteza y por lo tanto se hayan mineralizado más. Entonces, la, lo que se dice es que esos basaltos entre 12 y 9 millones de años que se correlacionan con otros basaltos que se han datado con método potasio-argón, ascendieron rápidamente y que esas rocas más jóvenes, entre 9 y 6 millones de años, pues de pronto también fue una corteza más metasomatizada, con más fluidos, generó mayor diferenciación y se pudieron formar camas, las magmáticas más superficiales, donde tuvo interacción con fluidos mineralizantes. Bueno, voy a dejar hasta ahí esta historia. Creo que no se las voy a contar todavía porque esto está en vía de publicación y tenemos unos datos nuevos. Entonces, esto se los actualizaré cuando salga ese artículo. ¿Alguna pregunta? Sé que es mucha información, em, pero bueno, yo no sé si vieron todo o no. No, Sí, no. pero Bueno. Sí, resumiendo, pues prácticamente lo que les quería decir es que el volcanismo pues del Cenozoico tardío tiene una firma muy parecida, es decir, estamos en una placa, ya en la placa Nazca, esa placa Farallones se partió y más o menos ese break-up de la placa Nazca ocurrió a 24, 25 millones de años y entonces todo ese magmatismo que vemos en el Cenozoico tardío está asociado al mismo sistema y al mismo sistema de subducción y que seguramente el material basáltico está más asociado a un arco inmaduro, es decir, al inicio de todo eso, pero también a que encontró fallas por donde subió más rápido y por lo tanto no tiene tiempo de diferenciarse y es más de tendencia toleítica. Y que todas estas relaciones estructurales, geoquímicas, eh, y en este marco complejo del bloque Panamá-Chocó llegando pues contra el bloque norandino, pues nos produce y también la variabilidad en los targets económicos, es decir, que para uno entender dónde va a buscar oro, plata, cobre, molibdeno, bueno, no, bueno, plata también, pero oro, cobre y molibdeno en esos pórfidos, pues los tiene que buscar con un conocimiento de la geología regional que le permita diferenciar que seguramente esos magmas donde hay una mayor complejidad estructural y donde hubo un mayor tiempo de residencia en la corteza, pues seguramente van a ser los más mineralizados. Y que eso tiene que ver con la fertilidad de los magmas desde la generación, desde el tiempo de residencia en la corteza baja. Bueno, no sé qué más me quieran preguntar. Tal vez
pues resumiéndolos aquí, pondríamos entonces que en estos periodos donde se dio, miren que ahí volvemos entonces a notar esos periodos complejos de exhumación pues sí, de exhumación y de rotaciones y basculamiento, pues no solamente están afectando a la secuencia sedimentaria que rellenó a la cuenca, sino también al, al vulcanismo pues que la intruye, ¿cierto? Y que la mineralización juega eh, a la luz de todos estos fenómenos, todos estos eventos estructurales y cada uno de esos periodos, entonces ya vamos viendo claramente más o menos de 12 a 9 hay un pulso, de 9 a 6 o a 5 hay otro pulso y no alcanzamos aquí a ver qué más otros pulsos hay, pero en el video que también quedé de entregarles, pero que lo presentamos en el Congreso Colombiano de Geología, los que lo vieron, ya tenemos datos que nos dicen en Amagá que ha pasado algo a los 3 millones de años y como al millón de años, ¿cierto? Esta cuenca sigue mostrando todos estos procesos asociados a la aproximación del bloque Panamá-Chocó. Bueno, chicos, No, profe, entonces excelente. este seminario es un abrebocas para decirles que si les gusta la geología regional, es muy importante para si ustedes quieren ser geólogos, ser buenos geólogos regionales es muy importante, les guste la parte económica, les guste los petróleos, les guste la formación, la evolución del paisaje, pues incluso les guste la geodiversidad, como a mí, eh, les guste la geotermia. Todo necesita un análisis bien interesante, multiherramientas. O sea, un buen geólogo no es el que va y data una roca y ya y no hace campo y no toma datos. No, un buen geólogo reúne información, arma buenas bases de datos, identifica la parte estructural, pues si no es su fuerte, seguramente tiene que acercarse a otra gente, utiliza la geoquímica, pues si no es su fuerte, habrá gente que lo hace, utiliza la geocronología, la termocronología, todas las herramientas, y si uno no es el fuerte en todo, porque no es normal ser fuerte en todo, entonces tiene que armar grupos, ¿cierto? Para eso se hacen grupos multidisciplinarios, para que todas las personas que son fuertes en diferentes herramientas, pues ayuden a armar modelos mucho más robustos. Y eso es lo que hacemos, pues, con esta serie de personas con las que trabajamos, es pues lo que es el fuerte de cada uno lo mete para que podamos generar, pues, eh, por lo menos modelos que para nosotros se ajustan mejor. Bueno, entonces ya salieron a vacaciones, ¿cierto? No, profe, estamos en parciales todavía. Oh my God. Bueno, entonces me cuentan, bueno, entonces nos volveríamos a ver. Después ya van a hacer el seminario, el curso este de cosmogénicos. Entonces, el próximo seminario lo vamos a hacer a petición de Sergio, un poco metiéndonos a la teoría de terrenos y a cómo las rocas metamórficas nos ayudan a entender esto un poco mejor, para que puedan irse armando una historia de cómo ha sido el proceso de evolución de la geología colombiana, ¿cierto? Que eso era lo que quería Sergio. Sí, profe. Entonces ese sería el próximo seminario. Y ya, entonces salimos a vacaciones, pero ustedes los que van a hacer lo de cosmogénicos y en enero, en esta época tiene que salir alguna convocatoria para pequeños proyectos. Eh, Porfa, no me dejen pasar esa, porque eso es oportunidad de tener alguna financiación y es cómo hemos funcionado este año que les dio la posibilidad a algunos apoyos para ir a los congresos y todo. Entonces, no tenemos que seguir presentando, ¿cierto? Esa es la idea. Listo, profe.
Profe, entonces, el próximo seminario, ¿cuándo empezaría? No, hagamos este viernes que viene ese último seminario conmigo y ya ustedes quedan con lo de cosmogénico, ¿cierto? Listo, profe. O Profe, hacemos dos habrá... más, pues vamos viendo, en este momento no me ubico en tiempo y espacio. Listo, profe. Profe, Listo. de casualidad, ¿no podrías ser otro día que no sea el viernes, sino que es que el viernes viajo y no, pues no creo que Sí, yo tenga la no tengo posibilidad? problema. En mi problema es en el horario, pero en los días no tengo problema. Ah, bueno, yo Listo, tengo profe. voy a estar ocupada lunes y martes en un workshop aquí en Berlín que voy a presentar. También les tengo que hacer esa presentación a ustedes, pero miércoles, jueves o viernes podría. Listo, profe. Entonces yo te estaría confirmando cuándo, ¿sí? Listo. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, un abrazo y nos estamos comunicando. Bueno, profe, lo mismo, un Chao, abrazo, se me chao. cuida. Chao. Qué pena, profe. Los del semillero, pues yo creo que voy a utilizar este mismo link. Entonces, pues ya lo vuelvo a Bueno. enviar para que los otros em,